El diálogo entre Dios y Moisés continúa a lo largo del capítulo 4. Sin embargo, nosotros vamos a detenernos aquí para meditar en la última parte del capítulo 3, desde el versículo 16 en adelante. Hay un asunto muy importante en una parte anterior del diálogo que vimos, que es la pregunta que Moisés le hace a Dios acerca de cómo debía decirle a los hijos de Israel que Dios se llamaba, cuál es su nombre. Y allí nosotros leímos versículo 13 en adelante, Dios responde, versículo 14, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy me envió a vosotros. Así debía decir Moisés a los hijos de Israel. Y más adelante dice, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, Él es el que me envió. Y luego dice, este es mi nombre para siempre, con Él se me recordará por todos los siglos. Ahora hay algo interesante que lo mencionamos en el sermón anterior, pero es bueno volverlo a recordar. Ese nombre que tenemos en nuestras Biblias, Jehová, está compuesto con vocales, ¿verdad? Pero hace referencia al nombre original en el hebreo que era solamente consonantes, YHVH. En la transliteración al español se le agregan las vocales. Pero debemos entender que para los judíos esto era algo muy sagrado. Ellos no podían mencionar el nombre de Dios. Debemos entender entonces cuán importante era este nombre y cómo Dios se da a conocer con este nombre. Se le llama esto el tetragramatón. Estas letras iniciales, consonantes, la Y, la H, la V y la H, que dirían los eruditos que es pronunciado Yahvé. Y de esta manera entonces Dios se da a conocer a su pueblo. Y entonces nosotros vemos en este pasaje que con ese nombre quería ser Dios conocido, con el nombre de aquel que es autoexistente, de aquel que existe en sí mismo, que es amo y Señor y dueño de todas las cosas. Ese es Jehová. Entonces, teniendo en mente este nombre tan amplio y tan grande de la descripción de Dios, es evidente lo sagrado que era este llamado de Dios a Moisés y esta obra de Dios en su pueblo. Yo quisiera entonces que veamos en los versículos siguientes cómo Dios obra en la salvación y en la santificación de su pueblo. Y evidentemente este pasaje no es exhaustivo acerca de todas las obras que Dios hace, pero sin embargo vamos a considerar algunas que están aquí y Dios tiene algo para decirnos por medio de ellas. La primera que vamos a ver es que Dios envía a su siervo. Habíamos visto antes que Dios llama a Moisés y le dice que venga a él porque él lo iba a enviar. Entonces debemos ver estas dos cosas. Algunas veces se confunden el llamado con el ser enviado, pero podemos hablar de un llamado a la salvación y también un llamado a un servicio específico. Cuando hay un llamado a un servicio específico, ese que es llamado es también enviado. Nosotros vemos que Dios ha enviado a sus siervos en la historia bíblica. De hecho, lo llamó a Abraham y le dijo, vete, hay un enviarlo allí, vete de la tierra de tu padre, vete de tu parentela, a la tierra que yo te daré, te diré. Vemos que Dios llamó a muchos siervos a lo largo de la historia en su relación con su pueblo para propósitos específicos. Llamó a Gedeón, pero le dijo, ve y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Vemos que Dios llamó a muchos profetas, pero ¿qué les decía consecuentemente? Ve a decir tal mensaje,
o anunciar tal profecía. El profeta Jeremías dice, Él me ha enviado a profetizar. En Ezequiel capítulo 2, Dios le dice, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Los siervos, profetas del Señor, eran llamados por Dios a ir a Dios, pero luego eran enviados para cumplir una misión. Zacarías capítulo 2, versículo 9 dice, entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Y aquí Dios está llamando a Moisés, pero está enviándole con un propósito, con el propósito de libertar a los hijos de Israel, sacarlos de ese yugo, de esa esclavitud de Egipto. ¿Y no es maravilloso considerar que Dios también envió a su Hijo unigénito con el propósito de libertarnos, de redimirnos, de sacarnos de la esclavitud de nuestros pecados? Acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Señor Jesús está citando aquí palabras del profeta Isaías, cuando le fue dado a leer en aquel día de reposo en la sinagoga. Y él tomó y halló este lugar en la escritura, en la Torá judía, y leyó lo que dice el profeta Isaías, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dice el versículo siguiente, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Vieron, hermanos? Dice, me ha enviado, me ha enviado. Jesús es el enviado del Padre, enviado para salvar, enviado para redimir. En Hebreos capítulo 10 dice que el sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, y evidentemente se refiere a que Dios no quería eso como un agrado y satisfacción completa en la ley ceremonial. Por eso dice luego, dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. O sea, lo que el Señor, lo que el Padre quería era ese sacrificio que efectivamente iba a cumplir la obra redentora. Y el Hijo es quien está dispuesto a ir, en este caso nosotros lo decimos, a venir a este mundo para cumplir esa obra redentora. Dios envió a su siervo, Dios envió a su Hijo. Entonces vemos que Dios envía a sus siervos con propósitos específicos, envió a su Hijo para salvarnos, pero también nos envía a nosotros, a todo su pueblo, para anunciar las buenas nuevas de salvación que son en Cristo. Por eso tenemos la gran comisión, id y predicad el Evangelio. Y ciertamente algunos serán llamados a cumplir un servicio de alguna manera oficial en su pueblo, porque sabemos que Dios llama a ministros del Evangelio, personas que tienen el anhelo, el deseo en su corazón de servir a Dios por medio de los oficios que hay en la iglesia, el oficio de pastor, de anciano, algunos hermanos en el oficio diaconal, estos oficios que Dios ha determinado en su pueblo para que sirvan, ya sea en el pastorado, en velar por esas ovejas, por esas almas, en alimentarles, en la predicación pública de la palabra, o en el servicio en la iglesia,
a través del diaconado. Pero más allá de esos servicios especiales, en un sentido, dentro de su pueblo, todos somos llamados a llevar las buenas nuevas. Todos debemos ser portadores de esas noticias y sabernos y sentirnos enviados de Dios. No hay que decir, el enviado para predicar es el pastor. Él predica el evangelio, pero no, yo también tengo que pensar como un hermano, como un miembro, como un hijo, un discípulo de Cristo. Yo soy enviado del Señor a compartir a todos los que tengo a mi alrededor. Quizás no se hará de una manera pública en la iglesia local, pero hay una responsabilidad individual, personal, que cada uno de los creyentes debe cumplir. Contar la buena noticia de lo que Dios hizo por nosotros para salvarnos. Y así vemos entonces cómo Dios, cuando pensamos Dios envía a sus siervos, no solamente pensamos en los patriarcas, no solamente pensamos en los libertadores o jueces de Israel, no solamente en sus profetas que eran llamados a transmitir la palabra, sino también en la iglesia del Señor. El pueblo que es llamado por Dios para llevar las buenas nuevas y anunciar a todo el mundo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ciertamente podemos poner un énfasis especial en el llamado a aquellos que Dios pone en el corazón ministrar o pastorear al pueblo de Dios, porque vemos que esta responsabilidad que Moisés tenía en gran medida que cumplir con eso, con guiar al pueblo, con instruirlo, con transmitir el mensaje de Dios al pueblo. Y eso es algo honroso y debe ser tenido en alta estima y debe considerar cada hermano, especialmente entendimiento de que Dios llama a hombres a este tipo de servicios. Debe considerar delante de Dios en oración y en dependencia, ¿será que Dios quiere llamarme a mí para el oficio pastoral? Porque si Dios tiene eso para usted, querido hermano, entonces es su voluntad, pone ese anhelo en el corazón, debe usted dar los pasos apropiados en obediencia al Señor. No puede rechazar ni poner excusas. Cuando el Señor elige a un siervo para hacerlo, como lo vemos aquí en el caso de Moisés, el Señor cumple su voluntad. Entonces, el primer punto que vemos aquí es que Dios llama a sus siervos, pero noten qué interesante. Dice la palabra que Moisés debía ir a los ancianos de Israel, a los ancianos. Y este es quizás el primer momento donde encontramos una referencia a ancianos, obviamente personas adultas, padres de familia, en Israel como un pueblo, porque nuestro cuadro anterior, lo que veíamos quizás en los patriarcas, eran familias relativamente pequeñas hasta que Jacob tiene 12 hijos, pero aún llegan ellos a Egipto en el tiempo que José les concede esa oportunidad tan maravillosa de conservar allí la vida. Dios lo tenía en su providencia, pero no tenemos más de la historia de Israel. Solo sabemos que crecieron, proliferaron grandemente, pero parece entonces que estas cabezas de las familias mantuvieron de algún modo o conformaron una especie de liderazgo en el pueblo, porque vemos 400 años después que había ancianos que eran tenidos en estima como el gobierno natural del pueblo. Y pudiéramos decir en algún punto que eso fue incluso en gran medida, incluso en naciones paganas, se estimaba al anciano, al mayor, al que era la cabeza del hogar. Pudiera ser que sea evidentemente una persona entrada en años, esto es lo más normal, pero en el caso de que los ancianos de edad fallecieran, era aquel varón que seguía en el linaje y que ejercía un rol de liderazgo. Entonces vean que Dios lo llama a Moisés y lo manda primariamente a aquellos que ejercían un rol de liderazgo en el pueblo.
En esta sociedad en la que vivimos, últimamente se habla mucho despectivamente del patriarcado. ¿Escucharon hablar del patriarcado? Bueno, justamente lo que estábamos viendo en el contexto inicial de esto eran los patriarcas. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, eran los patriarcas. ¿Pero qué se entiende por el patriarcado? Si usted busca en un diccionario, dice el predominio o mayor autoridad de un varón en una sociedad o grupo. Esta sociedad en la que vivimos está en contra de eso. Una frase que es, o una definición que es tan clara y tan consistente con lo que la Biblia enseña. No solo porque Dios así lo ha determinado, sino que incluso hasta lo vemos naturalmente en la creación, incluso en aquellas naciones donde no estimaban ni adoraban a Dios. Pero por supuesto, nuestra fuente de autoridad va a ser mucho más la voluntad revelada de Dios. Pero entendemos que Dios ha hecho al hombre cabeza de la mujer y por lo tanto líder en una familia, en un hogar. No significa esto que el hombre tenga mayor valor que la mujer o que la mujer tenga que ser degradada en su honor, sino el entendimiento de que Dios coloca a los hombres en una posición de liderazgo. Entonces, si hay una mayor autoridad en el varón, en la sociedad, no es más que el reflejo correcto de lo que Dios ha determinado en el hogar. Dios ha colocado a la mujer al lado de Adán, hecha de la costilla de Adán, para que esté al lado de Adán y sea su ayuda idónea. Y como decía alguien, no la ha puesto a la mujer abajo de los pies de Adán para que sea pisoteada, pero tampoco la ha puesto arriba de la cabeza de Adán para que Adán esté sometido a ella. La ha puesto al lado para que sea su compañera y su ayuda idónea, pero es el hombre el que debe liderar el hogar. Y por supuesto esto aplica también a la sociedad y aplica a la iglesia. Y lo vemos claramente en las Escrituras, donde se dan las características para los siervos, los oficiales de la iglesia, pastores y diáconos, que esos deben ser marido de una sola mujer, es decir, hombres. Entonces Moisés es llamado por Dios para ir y cumplir esta misión especial, y aún Dios en su orden de cumplir esto, lo manda a los ancianos que eran líderes sobre el pueblo, para que entiendan el llamado de Dios a Moisés. Por eso dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles. Primariamente los ancianos explicarían a sus familias. Hermanos, esto me hace pensar seriamente en la importancia de la piedad que tiene que haber en los hombres. Porque si los hombres no son piadosos, ¿qué pasará con sus hogares? ¿Cómo las esposas podrán seguirles y someterse? ¿Cómo los hijos verán ese ejemplo en la conducta y en el actuar de sus padres? Es necesario que los hombres que están aquí, que escuchan esto, que tomemos esto para nosotros con seriedad. Primeramente debemos conocer a Dios. Si alguien no conoce a Dios, ¿cómo va a guiar bien a su familia? Pero también deben saber que deben ser siervos de Dios y estar dispuestos a escuchar el llamado de Dios. Y estos hombres a los cuales Moisés va y les habla, debían tener humildad y sensibilidad, porque el siervo de Dios les iba a decir algo. ¿Qué pasaba si ellos entonces no querían escuchar a Moisés o se querían rebelar contra Moisés? Se estarían rebelando directamente contra la voluntad de Dios.
Por lo tanto, los hombres que han de liderar el hogar deben ser hombres también enseñables, dispuestos a seguir a aquellos que son siervos de Dios y que confirma Dios que han sido enviados por Él. Deben ser líderes en sus hogares y es un privilegio que Dios nos da, que muchas veces podemos desatender por no tomar la responsabilidad que eso implica. Alguna mujer puede verse tentada a querer liderar el hogar porque quizás su esposo no está haciendo la tarea como debe hacerlo, con la disposición, con la proactividad, con la firmeza. Pero ese hombre que lidera su hogar no se cierra a que Dios utilice otros siervos para ministrar su vida y para guiar su vida. Y vemos aquí un cuadro, de algún modo, una comparación de lo que pasa en la familia cristiana cuando cada hombre lidera su hogar y ministra su hogar y lo guía a cada familia en la voluntad del Señor, pero también escucha la voz de aquellos siervos que Dios ha mandado para instruirle y para mostrarle la voluntad de Dios. Entonces pensemos qué terrible si alguno de estos hubiera dicho, no, Moisés, no, yo no estoy de acuerdo con eso, de que Dios te haya llamado. O que empezara a poner excusas y argumentos. Vos fuiste aquel que mataste al egipcio. No tenés autoridad para venir a decir nada ahora. Ciertamente esos argumentos podían ser en un sentido válidos, pero Moisés no se estaba imponiendo a sí mismo, él estaba recibiendo un llamado que era de Dios. Y Dios iba a encargar, no solamente en mover el corazón de Moisés en obediencia a su llamado, sino también en preparar el corazón de los ancianos de Israel para que oigan lo que Moisés le iba a decir. Por eso dice el versículo 18, y oirán tu voz, oirán tu voz. Ellos iban a oír, iban a entender efectivamente que Dios lo había enviado, que no era por las capacidades o la experiencia o algo de Moisés, sino por la gracia de Dios. Y entonces iban a disponer a hacer lo que Dios había determinado. Por eso iban a ir incluso los ancianos con Moisés al rey de Egipto, a Faraón. Y vemos en todos estos versículos que una y otra vez se repite esto de que es el Dios de los padres y a dónde los llevaba y que los había encontrado. Esto es lo que dice el versículo 18. Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Todo esto está basado en la voluntad revelada de Dios a Moisés de que Dios estaba haciendo una obra en su pueblo. Quizás esos ancianos de Israel no habían todavía visto una visión sorprendente como la que Moisés vio, pero ellos tenían que creer por la fe lo que Moisés les estaba hablando. Y Dios iba a obrar en el corazón de ellos y habría oportunidades posteriores para ver la confirmación de que Dios iba con Moisés, pero por fe seguir entonces lo que este siervo les mostraba. Entonces hay un llamado aquí para hombres primariamente, a conocer qué es lo que Dios quiere para cada uno y a qué te llama. Y siempre en alguna medida el llamado es a servir, Dios llama siervos, y el llamado es a liderar, porque eres hombre y Dios te pone a liderar, primariamente en tu hogar, pero puede ser que también te llame a liderar en la sociedad, como un anciano, o en la iglesia, como un oficial.
Entonces, esta repetición del mensaje nos habla de una confirmación de lo importante que era esto. Dios nos ha encontrado, Dios nos ha visitado. Y aquí tenemos otra manera de describir el actuar de Dios en su pueblo. Dios visita a su pueblo. Hoy bien lo hablaba el hermano José Andrés acerca de la presencia de Dios en el culto. Es una presencia de Dios especial. Y es nuestra oración que Dios nos visite. Porque cada vez que la Escritura habla de que Dios visita a su pueblo, tiene que ver con mostrar la compasión por la necesidad de su pueblo. Se repite en el capítulo 4, versículo 31, cuando dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, y se inclinaron y adoraron. Si estamos en la aflicción, si estamos en dificultades, si estamos en medio de pruebas, si hay angustias en nuestro corazón, a veces pensamos que lo que necesitamos es que Dios cambie nuestras circunstancias. No, lo que necesitamos es que Dios nos visite. Necesitamos a Dios más que cambien puntualmente las circunstancias. Necesitamos que Dios manifieste su presencia con nosotros y nuestro anhelo debe ser estar con Dios. ¿Recuerdan la historia de Noemí y Ruth? Cuando Noemí decidió volver a Israel porque estaba en la tierra de Moab, se habían ido allí por causa del hambre, pero cuando decidió volver a Israel, la manera en que lo expresa es porque ella se enteró o oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Entonces, así como podemos ver un alejamiento de Dios en un sentido como un tiempo de prueba, de escasez o de aflicción, o como un silencio de Dios. Pero cuando pensamos en una visitación, pensamos en su presencia de bendición. En algunos casos la visitación de Dios puede ser un juicio, pero primariamente para con su pueblo es de consuelo y de bendición. El profeta Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando fue lleno del Espíritu Santo, dijo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Otro cuadro más de la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Dios nos ha visitado. Dios nos ha visitado enviándonos al Salvador. ¿Le gusta a usted recibir visitas en su casa? Hay gente que le gusta recibir visitas y hay otros que no quieren tener visitas en su casa. Hay distintas culturas y costumbres, ¿verdad? Cuando yo era niño era muy común en mi casa que llegara gente sin avisar. Ahora hay culturas donde eso hasta puede ser ofensivo, ¿verdad? Que toquen el timbre y digan, vine a visitarte. Y usted tiene ya quizás su plan organizado, ¿verdad? Y no quiere incomodar. A veces cuando nos visitaban nuestros familiares más cercanos, mis tíos y primos, casi que era una norma llegar de sorpresa. Pero lo que había allí detrás de eso era que era una visita muy anhelada y muy esperada. Si el Señor te visita es una grata sorpresa. Una sorpresa que debe llenar tu corazón de ánimo, de gozo, de esperanza. Porque es Dios que está mostrando su gracia para contigo. Te ha visitado en el momento de la salvación. Si viniste a la salvación que es en Cristo, ese momento cuando comprendiste lo que Jesús hizo en la cruz, reconociste tu pecado, te diste cuenta de la necesidad que tenías de que Dios te salve, de que te saque de la esclavitud, de que te liberte, y confiaste en la obra de Cristo, confiaste en lo que Él hizo en la cruz. Esa fue la visitación inicial de Dios, de la obra de su Santo Espíritu en tu corazón. Y entendemos que la salvación es para siempre. Entendemos que es una obra de gracia permanente.
Pero también vemos que Dios visita de forma especial a su pueblo en ciertas circunstancias y necesidades. Y debes pensar que también en las circunstancias y adversidades que estás hoy pasando, también puedes recibir la visitación del Señor. Así como la presencia del Señor es manifiesta de una manera especial en el culto, en la reunión de los santos, en la adoración, cuando la palabra es predicada, así también la visita de Dios a tu corazón, quizás trayéndote consuelo, dándote victoria en alguna lucha, en alguna batalla, animándote a seguir adelante en medio de tu servicio o de la aflicción. Cuando Jesucristo resucitó al hijo de la viuda de Naín, fue algo sorprendente. ¿Qué dijo la gente? ¿Qué dijo la gente en ese momento? Acompáñeme a Lucas capítulo 7, versículo 16. Lucas 7, 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Cuando Jesucristo está obrando en medio de su pueblo, incluso obrando en otra persona alrededor tuyo, pero percibes que es Dios obrando, eso impacta también tu corazón y te das cuenta que Dios está trayendo bendición. Cuánto ánimo en una iglesia, ¿verdad? Cuando sabemos de alguien que empieza a asistir, o que se convierte, o que dice: el Señor ha hecho una obra en mi vida, o cuando se une un miembro a la iglesia y dice: yo quiero estar con el pueblo del Señor, adorar a Dios en común acuerdo, bautizarme, servir a Dios. Es Dios visitando a su pueblo y mostrando su gracia. Pedimos que Dios nos visite con su mano de compasión, que vea nuestra situación, que provea para nuestra necesidad. Él conoce lo que está sufriendo. Vean cómo repite aquí que él había visto lo que se hacía en Egipto. La aflicción, la esclavitud, el maltrato, la injusticia. ¿Eres consciente de eso, que el Señor conoce tu situación? La conoce incluso mejor que tú. Porque Él conoce cuál es tu necesidad principal. Y quizás tu necesidad principal no es el sufrimiento puntual que estás pensando, sino algo más que necesita tu alma y que Él te lo comunica por medio de su palabra. Pero vean qué maravilloso Dios. No solo ve lo que se hace allí en Egipto, sino dice: lo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de todas estas naciones. Y la larga lista, pero que lo describe de esta manera maravillosa: una tierra que fluye leche y miel, fluye abundancia, fluye bendición. El Señor tiene buenos planes para nosotros. El Señor tiene buenos planes para su pueblo. Pero la leche y la miel que Dios tenía para su pueblo es mucho más que la que brota de esa tierra. Es la que brota de nuestro amado Dios, de nuestro Salvador, para nuestro beneficio espiritual. En Él somos nutridos. Es la leche de su palabra, de la cual somos alimentados y debemos desear como un bebé recién nacido. Es la miel deleitosa de saborear la palabra del Señor y saber todo lo que Dios ha hecho por nosotros y sigue haciendo, porque nos ama, porque nos cuida, porque nos ha rescatado y porque sigue ocupado en nosotros. No solamente nos visita, sino que dispone nuestro corazón.
Dispone el corazón de los hombres para decir, sigamos al profeta. Dispone los corazones de las familias para decir, sigamos a nuestro Padre. Dispone el corazón del pueblo para decir, salgamos de la esclavitud, salgamos de este lugar donde hay adversidad, donde nos están oprimiendo, donde nos están generando aflicción, al lugar que Dios tiene para nosotros. Él pone en el creyente el querer y el hacer por su buena voluntad. Y evidentemente esto implica una responsabilidad para nosotros. No es que no hacemos nada en la santificación, no es que no nos esforzamos. Era un esfuerzo para Moisés ir y hacer esto. Era un esfuerzo para los ancianos entender y sumarse a esto. Era un esfuerzo para la familia, decir, ¿vamos a salir de Egipto con los niños y con los animales? Si ellos tienen un ejército, si no tenemos recursos, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a llegar? Pero es Dios sobrando. Es Dios sobrando. En tercer lugar, en la obra de Dios, vemos que Dios ordena y regula la adoración de su pueblo. Adorar a Dios es un privilegio, porque adoramos al Dios vivo y verdadero, no adoramos al Dios de los egipcios. Ellos sabían que los dioses de los egipcios eran dioses falsos. Dios los llama para adorarle y dice, vamos a adorar al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántas personas en este mundo tienen dioses falsos, como los egipcios? El Dios del yo, el Dios del dinero, el Dios del placer, el Dios del orgullo, o cuantos otros ídolos usted se le ocurra. Pero Dios busca verdaderos adoradores. Adoradores que no solamente adoran al Dios verdadero, sino que lo hacen como Dios lo ha determinado, en espíritu y en verdad. ¿Y cómo lo vemos a esto en este pasaje? Porque Dios mismo le comunica a Moisés cómo iban a ser ellos. Dice, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Dios no se acercó a decirle, a ver ustedes los hebreos, ¿cómo quieren adorarme? ¿Quieren adorarme aquí en Egipto? Hacemos un templo aquí en Egipto para que me adoren. A ver, hagamos una encuesta, ¿cómo quieren ustedes adorarme? No. Van a salir de Egipto y van a caminar por 3 días y me van a adorar en el desierto. Es Dios que determina cómo. Por eso hablamos también, escuchábamos en la mañana acerca del principio regulador. Es Dios que determina cómo le adoramos en el culto a Dios. No inventamos cosas, no tomamos de nuestras ideas, no modificamos el culto a nuestro agrado. Los elementos del culto son los que Dios determinó. Oraciones, canciones, cánticos del evangelio, himnos, salmos, predicación de la palabra. Es lo que Dios ha mandado y nada más. Ellos debían ir y comunicar esto a Faraón. Vamos a ir y vamos a adorar a Dios porque Dios nos ha encontrado. Es maravilloso, Él nos ha encontrado. Y queremos adorarle y lo vamos a adorar. Pero como Dios quiere. Como Dios quiere. Si quieres ser un verdadero adorador, debes adorar a Dios como Dios te manda que le adores. No como tú piensas o como alguien te puede sugerir conforme a otra base. Es como Dios lo ha determinado en su palabra. Y eso no iba a ser fácil. Pero vemos en cuarto lugar, en las obras de Dios en medio de la salvación de su pueblo, y este es un título un poco largo, que Dios defiende a su pueblo y actúa para su bien, proveyendo todo lo necesario para que le obedezca y le adore. Lo repito. Dios defiende a su pueblo y actúa para su bien, proveyendo todo lo necesario para que le obedezca y le adore. Dios sabía perfectamente que Faraón no iba a estar nada contento con estas palabras que iba a escuchar. Por eso el Señor dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir
sino por mano fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey de Egipto se iba a oponer. Ya Moisés iba entendido de la oposición que iba a enfrentar. Y los ancianos de Israel también estaban entonces informados de que Faraón no los iba a dejar, pero aún así ellos debían ir y debían hablar a Faraón y debían explicar qué era lo que Dios les había dicho y qué era lo que Dios les pedía. Les ordenaba y les regulaba la adoración de su pueblo y ellos debían comunicarlo, pero no estaban solos. Dios los iba a defender y iba a actuar para su bien, proveyendo todo lo necesario para que el pueblo salga, le obedezca y le adore. Y así es también con nosotros, hermanos. Dice, no los dejará ir sino con mano fuerte. Gloria al Señor, Dios tiene una mano fuerte. Cuando hay alguien en esclavitud, no importa cuánto se oponga el enemigo, cuánto se oponga Satanás, cuántas sean las tentaciones y de las debilidades, Dios tiene mano fuerte. Y si Dios determina sacarle de la esclavitud, le va a sacar. Y esa es la confianza que debemos tener en Dios. Podemos pensar en personas que están hundidas en sus vicios y en sus pecados y en sus luchas más grandes. Si la mano de Dios está obrando, les va a sacar de allí. Y siempre vemos esa tensión. No era que no tenían que hacer nada. Y creemos que la salvación es por gracia. Pero vemos este cuadro de que ellos tenían que obedecer a Dios y presentarse delante de Faraón y también dar los pasos conforme a lo que Dios mostraba. Y vean que Dios les provee los recursos, porque ya está aquí anticipado de que ellos no se iban a ir de Egipto con las manos vacías, de que iban a tener, nos dice aquí, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos. O sea, iban a llevarse muchas cosas valiosas de Egipto. Y aquí toman un rol principal y exclusivo las mujeres en este servicio, porque noten que el texto claramente indica que eran mujeres las que harían este trabajo. Dice el versículo 22, sino que pedirá cada mujer a su vecina, o sea, mujeres pidiéndoles a otras mujeres, y a su huéspeda, una palabra que nos suena un tanto raro en español, pero queda claro que es una mujer, era una mujer que vivía con los hebreos. También podemos entender que en un sentido esto proféticamente está hablando del momento en el que se iban a ir. Pudiera ser posible también que muchas de las mujeres de los egipcios que ya habían pasado por muchas plagas, incluso hasta habían perdido a sus hijos, quisieran estar en la casa de los hebreos para que no les pase nada. Pero las mujeres hebreas tenían que aquí cumplir su llamado y su función, que era una función bien particular para una mujer, bien hogareña, pero a la vez pensando en la provisión de Dios para su pueblo. En que Dios usa hombres, Dios usa mujeres también, diferentes cosas. Pero el llamado de Dios también es para las mujeres a cumplir un propósito. Estas mujeres eran responsables de la recolección de los recursos que Dios iba a proveer a su pueblo para salir de la esclavitud. Y podemos pensar aquí, ¿y por qué era necesario, si iban a ir al desierto, que llevasen alhajas de oro y alhajas de plata y vestidos para el desierto? Incluso alguien pudiera decir, oh, pero más bien eso al final terminó siendo una tentación porque construyeron el becerro de oro. Bueno, el propósito de Dios evidentemente era santo, no era para tentarles. Pudiéramos pensar a la luz de que se construiría el tabernáculo y todos los elementos que tenían que usarse de materiales preciosos, ¿sí? Eso iba a ser necesario.
Pero vemos que hubo también una tentación y un tropiezo para el pueblo, y en lugar de destinar esos recursos que eran santos con un propósito santo, lo utilizaron para la idolatría. Y aquí tenemos otra gran enseñanza. Todo aquello que Dios te provee debe ser usado para los propósitos del Señor, conforme a la palabra de Dios. Y cuando haya abundancia de recursos o provisiones sobrenaturales de Dios, como vemos en este caso, que no sea una tentación en tu vida o un tropiezo en tu fe. Incluso estaba profetizado. Acompáñenme a Génesis capítulo 15. Dios se lo dijo a Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 14. Perdón, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Vea, si usted lee eso, a la luz de todo lo que estamos viendo, la profecía no podía ser más clara y más específica de su cumplimiento. Los años que iban a estar allí, la esclavitud, la opresión, el juicio de Dios sobre los egipcios y la riqueza que se llevarían. Oh, qué Dios maravilloso al que servimos y adoramos, hermanos. Qué Dios maravilloso que obra con obras, valga la redundancia, maravillosas, y lo dice aquí el mismo texto, en el versículo 20, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Como cantamos, grande y maravillosas son tus obras. Para con los impíos, muchas veces obras de juicio, para con su pueblo, obras de salvación, de protección, de bendición, de edificación. ¿No es maravilloso que Dios nos haya encontrado? ¿No es glorioso pensar de que Dios llama a siervos para que sean mensajeros? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay un mensajero que lleva la palabra? Pero ¿cómo irán si no son enviados? Por eso Dios envía siervos que llevan el mensaje. Dios establece autoridades y pone en esas autoridades el deseo y los oídos para seguir a esos siervos. Dios ordena y regula la adoración de su pueblo, pero Dios defiende a su pueblo y actúa para su bien, proveyendo todo lo necesario para que le obedezca y le adore. Son las formas en las que vemos en este pasaje cómo Dios obra en medio de su pueblo. Y debemos entonces preguntarnos cuál es la aplicación puntual para nuestra vida. Puede ser que Dios llame a un hombre al oficio, a la labor pastoral o ministerial. Perdón. La iglesia debe estar orando por eso. Debemos orar para que Dios envíe obreros a su mies. Y es nuestra oración de cada miércoles, que Dios levante aquí más pastores, que levante diáconos, pero que también levante misioneros que vayan a otro lugar a levantar nuevas iglesias. Porque así lo ha determinado el Señor, llamando hombres para que lleven el mensaje. Pero esa es solo una parte del cuadro. También tiene que haber hombres que escuchen a esos siervos de Dios y que sean pastores en sus hogares y que acompañen con el pueblo y que trabajen en el pueblo. Porque la obra de Dios se trata del pueblo de Dios. No es solo el que se para y el que lidera y el que ministra, sino son todos aquellos que escuchan, que ponen en práctica, que siguen, que apoyan
entendiendo que es el pueblo que avanza juntos, conforme a la voluntad de Dios para lo que Dios quiere, que adora a Dios como Dios lo ha determinado y que sabe que Dios lo va a proteger, lo va a guardar, porque tiene un brazo fuerte, una mano poderosa y va a proveer todo lo que necesitamos. Que sea el nombre de Jehová bendito.